Lucas el médico amado. Y ya estamos en el capítulo 18. Hoy vamos a revisar, empezamos el capítulo 18 y vamos a revisar los versículos del 1 al 8, ¿ok? Del 1 al 8. Y pues agradecidos, ¿verdad? Con nuestro Padre Celestial, porque nos sigue permitiendo avanzar en esta serie que hemos estado predicando. Y ahora nuevamente vamos a ver las parábolas, una de las parábolas exclusivas de Lucas. ¿Por qué digo exclusivas? Porque no vienen en los otros evangelios, ni en los sinópticos, que son Mateo y Marcos, pero tampoco Juan. Esta parábola solamente la captura Lucas, ¿no? Y es una de esas parábolas memorables que seguramente muchos conocemos, ¿verdad? De las que dejó plasmadas Lucas, el Señor, por medio de Lucas, ¿verdad? Inspirándolo, le pidió que lo escribiera para todos nosotros, ¿no? Yo creo, fíjense, que el Señor aprovechó precisamente la formación de Lucas, ¿no? Como médico de profesión, como un hombre de ciencia, para precisamente revelarle varias enseñanzas de manera exclusiva, ¿no? Como ahorita se los decía, porque al ser él un hombre de ciencia, como le hemos platicado, un médico, pues estaba familiarizado con el método científico, ¿verdad? La medicina es una ciencia y utiliza el método científico. Entonces, seguramente él llevó a cabo una ardua investigación donde recopiló estos relatos, ¿no? Ya sea con los mismos apóstoles que estuvieron siempre ahí escuchando o con otras personas que estuvieron ahí, ¿no? Incluso sabemos que él se dirigió a la misma madre terrenal del Señor Jesucristo, ¿no? A María, o sea, él recopiló todas estas enseñanzas de ellos mismos, ¿no? Entonces yo creo que por eso Lucas capturó algunas cosas que los otros no, que a lo mejor para los otros sí las conocían, pero bueno, Dios no les puso, o no, en el momento que Dios les reveló que escribiera Mateo, esta hermosa y muy revelante parábola que les refirió el Señor Jesús, la da en el momento, recuerdan que estaba hablando el Señor de la venida del reino precisamente, ¿no? Donde recordemos que les estaba hablando a una audiencia precisamente que estaba formada por sus discípulos, estaban los fariseos, ¿no? Eso siempre lo tenemos que estar recordando. El Señor estaba hablando a fariseos, a sus discípulos y la gente que se juntaba, ¿no? Que estaba cautivada escuchándolo y lo empezaban a seguir porque nunca habían escuchado hablar a alguien con tanta sabiduría. Era Dios mismo, ¿no? Pero cuando ellos vieron a Jesús y lo escuchaban, mucha gente estaba maravillada, por eso eran multitudes que lo seguían. Y a donde iba el Señor, ahí lo seguían. Había muchos que ya se habían quedado con él, ¿sí? Aparte de sus discípulos, había muchos otros que iban siguiéndolo. Y cuando escuchaban que iba a estar el Señor Jesús, iban, ¿no? Y se agolpaban. Entonces, lo que vimos hace 2 domingos, ¿no? Los 2 domingos pasados, recuerdan que fue titulado como en los días de Noé y como en los días de Lot. El Señor Jesús nos estaba dejando ver precisamente cómo sería la venida del reino, ¿verdad? Cómo iba a regresar Él, el reino de Dios, que era precisamente el regreso de Jesucristo. Y vemos que el Señor habla en esas 2 prédicas que vimos de cómo sería ese día, ¿ok? Nada más estoy recapitulando porque es importante, ahorita lo van a ver. Vendría, dice, sin advertencia, ¿verdad? Ese día vendría sin advertencia, así como fue en los días de Noé, que cuando Noé cerró el arca, vino el diluvio y destruyó a todos, como en los días de Lot, que cuando Lot salió con su familia, vino fuego repentino y calcinó a todos, y vino también nuevamente destrucción repentina. Así nos dice el Señor Jesús que vendrá, que tomará a muchos por sorpresa, ¿verdad? Vendrá de una manera repentina la destrucción. Vendrá la ira de Dios, ¿a quién? A los hijos de desobediencia, ¿verdad? Todos aquellos
Como nos dijo el Señor, acuérdense de la mujer de Lot. La mujer de Lot, a pesar de ser esposa de un hombre piadoso, a pesar de haber escuchado la instrucción por medio de su esposo de decirle, tenemos que salir y no mirar atrás, ¿qué hizo la mujer de Lot? ¿Recuerdan? Miró atrás. Echó su miradita amorosa así, de nostalgia, ¿verdad? Así, mis cosas, mi vida, y ahí quedó como estatua de sal. Ella no pudo salvarse, precisamente porque vimos dónde estaba su corazón, ¿verdad? No estaba realmente su corazón con el Señor. Su mirada no estaba puesta en el Señor, estaba puesta en las cosas de atrás, en su vida pasada, en el mundo, ¿verdad? En lo que amaba. ¿Sale? Entonces, por eso el Señor Jesús dijo, ¿verdad? El que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda la salvará. ¿Y de qué vida hablamos? De la vida en conjunto, ¿verdad? De la vida que se va forjando uno. ¿Ok? Entonces, seguramente el Señor Jesús, al decirle todo esto a esa audiencia, a los discípulos, a los fariseos, los que empezaban a creer, porque recordemos que aún de los fariseos hubo quienes se convirtieron, ¿no? No todos se mantuvieron incrédulos, en muchos el Señor les puso fe y arrepentimiento para que creyeran, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en esa plática que estaba teniendo se debió haber dado cuenta la preocupación, ¿no? De todos, imagínense que les está contando estas cosas terribles que iban a suceder, que unos se iban a ir y otros se iban a quedar, que una mujer iba a estar en el campo sembrando y la otra que está con ella, una se iba a quedar y la otra se iba a ir, que dos estaban en una cama y uno se va y uno se queda. Entonces, el Señor Jesús debió haber notado cuando ellos le preguntan, ¿no? ¿Dónde sucederá esto, Señor? ¿No? Al final del 17, ¿recuerdan? Del capítulo 17 que les dice, ¿y dónde sucederá esto, Señor? Pues seguro angustiados, ¿no? Para saber qué va a pasar. Y el Señor les responde, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. ¿Qué les estaba dando a entender? Que sería un evento muy visible, ¿no? No les dijo exactamente el lugar, pero les está diciendo, no se preocupen, donde estuviera el cuerpo, ahí estarán las águilas, o sea, lo van a ver. ¿Cómo podemos ver hoy en el cielo donde se estén juntando las águilas? Pues volteando a ver, ¿verdad? Va a ser muy visible. Entonces, el Señor les dice esto y es cuando emite esta parábola que vamos a revisar en Lucas 18, del 1 al 18, ¿sale? Del 1 al 8, perdón. Lucas 18, del 1 al 8. Entonces vamos por ahí tienen un microfonito, Raúl, si nos ayudas, para que cada quien pueda ir leyendo un versículo, ¿les parece? ¿Sí? Con quien quiera. El 1. También se refirió Jesús a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ok. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Gracias. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta vida me es molesta, daré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que
que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Gracias. Muy bien, gracias, hermano. Ok. Entonces, amados hermanos, si se fijan, podemos darnos cuenta que el Señor sigue hablando del reino, ¿no? ¿Sí? Por lo que, ¿por qué nos damos cuenta? Pues incluso nos damos cuenta precisamente porque él mismo en el 8 le está diciendo, ¿verdad? Cuando venga el Hijo del Hombre, ahí vemos que está hablando de otra vez de su venida, ¿cierto? Y yo les diría incluso esta prédica podríamos haberle puesto como título tercera parte, ¿no? Primera fue la de como en los días de Noé. Segunda parte vimos como los días de Lot y esta podría ser la tercera parte, ¿verdad? La venida del reino, tercera parte. Porque son 3 pasajes, ¿no? Bueno, son 2 pasajes porque el otro lo dividimos en 2, días de Noé y Lot, y este otro serían 2 pasajes que nos hablan de lo mismo. El Señor sigue en la misma conversación. Por eso me tomé tiempo ahorita en la introducción para volver a mencionar, ¿no? Lo que habíamos visto en las otras 2 prédicas anteriores, los 2 domingos pasados. Y como les decía, nos podemos dar cuenta y con mucha claridad de esto porque el Señor Jesús mismo lo menciona, ¿no? Dice en el 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, vuelve a retomar todo el tema. Después de hablar todo sobre la viuda, toda la parábola, los regresa y les dice, cuando venga el Hijo del Hombre, nuevamente les hablo de mi reino, de mi regreso, y les hace una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Cuando regrese, ¿voy a hallar fe en la tierra? ¿Habrá quien crea? ¿No? Entonces, ahí nos deja ver que está hablando nuevamente de su venida, ¿no? ¿Sí? Y también en el 1, fíjense, el 1, donde dice, el que sigue, ¿sí? También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Al ver que está usando la palabra también, ¿sí? Es un conector, si se fijan, ¿no? Cuando nosotros decimos también, es como estamos agregando algo, ¿no? Entonces, él está agregándole a todo lo que habló de la venida del reino, de los días de Lot y los días de Noé, y les dice, por eso dice Lucas, también les refirió Jesús una parábola, o sea, unida a lo que acababa de hablar el Señor sobre Noé y Lot, ¿sí? Y de la venida del reino. El mismo tema que les venía hablando, ¿sale? Entonces sí nos queda claro que el Señor sigue hablando del reino, ¿no? ¿Sale? Ok. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque esta parábola parece ser un tema separado, ¿no? Pareciera que está hablando de la oración y la perseverancia, ¿no? Y sí, es verdad, porque no cabe duda de eso, nos lo aclara Lucas, ¿no? Él añade esa explicación al principio, dice, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, pero la realidad es que durante mucho tiempo yo he escuchado a muchos predicadores que se enfocan esta predicación solo en la oración, ¿sí? Y el no desmayar. Pero es muy fácil perderse y desenfocarse de que el Señor viene hablando de la venida del reino, ¿no? Porque es un tema sumamente importante. Pero ahorita vamos a ver por qué el Señor Jesús sí habla de esa importancia de no desmayar y orar siempre, pero nos regresa, ¿sí?, a la parte eterna que viene predicando sobre la venida de su reino. ¿Sale? Entonces, sí, el Señor deja uno de los medios de gracia más importantes que tenemos. Le deja a sus discípulos ese medio de gracia que es la oración. La oración es un medio de gracia súper importante para nosotros. Si nosotros dejamos de orar, ¿qué creen que va a pasar? Nos vamos a desanimar y terminamos desmayando. Por eso él dice, no dejen de orar, es necesario, ¿verdad? Sí. ¿Y qué dice? Siempre. No dice, oren cuando tengan problemas, ¿no? Oren cuando se sientan afligidos, no, oren siempre, siempre. Oye, Señor, pero ahorita no necesito nada, gracias. Ora
para darle gracias, ¿verdad? Y decirle, Señor, gracias que estoy sano, gracias que desperté, Señor, gracias que tengo una casa, ¿verdad? Gracias que tuve para comer, ¿no? Entonces, el Señor dice, oren siempre y no desmayen, ¿verdad? No desmayen, siempre estén gozosos en oración hablándome, ¿no? Y ese mensaje sí, se lo deja a sus discípulos en ese momento difícil en el que les estaba hablando de cosas terribles, pero también nos lo deja a nosotros. Este mensaje lo escribe Lucas, el médico amado, precisamente para los creyentes futuros también. Por eso quedó en su bendita palabra, ¿no? Por eso el Señor decide dejar escritas estas cosas, para que todos, ¿sí?, podamos también ser alentados, para alentarnos y no dejar de orar y estar siempre firmes sin desmayar, ¿sí? Como lo vemos aquí en el versículo 1, ¿verdad? Y dice, una vez que les dice esto y explica cuál es la necesidad de orar y no desmayar, lo explica Lucas, ahora nos dice y nos refiere esta parábola, ¿no? Que había un juez que no tenía, el 2 dice, que no tenía ¿qué? Temor de Dios, y mucho menos que dice que respetaba a ningún hombre, ¿no? O sea, era un juez que no le importaba si Dios lo estaba viendo, no era temeroso de Dios, él juzgaba si quería bien y si juzgaba mal, ni tenía temor de hombre, o sea que no estaba sujeto a que nadie, ninguna autoridad que le pudiera decir, oye, creo que no hiciste bien, ¿no? Fuiste injusto, por eso él era injusto, ¿verdad? Se le llama en la parábola el juez injusto, porque juzgaba como él quería, conforme a sus propias ideas, ¿no? Lo que él consideraba. Entonces, este juez que juzgaba como le venía en gana, conforme a lo que él consideraba justicia, ¿no? Es este del que el Señor primero nos presenta, ¿no? Este primer personaje de la parábola, ¿sí? Juzgaba como le venía en gana. Y yo les diría, es algo normal. Era normal tanto para la época como en la actualidad, ¿verdad? Hoy podemos saber también de muchas situaciones iguales, donde sabemos que los jueces se corrompen, que los jueces se venden, ¿no? Que se van de un lado a otro, juzgan como quieren, pues porque finalmente la mayoría de los jueces que hay en el mundo, ¿qué son? Pues son impíos, ¿verdad? No son creyentes, no tienen temor de Dios. Y entonces dicen, pues no pasa nada. Si me vendo a favor de uno, me llevo mi dinero. Si me vendo a favor del otro, también. Yo no pierdo nada. Son jueces que no son temerosos de Dios, ¿no? Entonces, yo les diría, ese juez es muy similar a los mismos jueces que hoy podemos tener, ¿sale? Y nos dice además, ¿no? Continúa diciendo el Señor en el 3, que había en una ciudad también una viuda, ¿no? En aquella ciudad donde estaba ese juez había una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, ¿sí? Emitió una súplica diciéndole, oye, hazme justicia de mi adversario. Y ahorita guarden muy bien esta palabra de hazme justicia de mi adversario, porque ahí vamos a encontrar una revelación aún mayor, fíjense, ¿eh? En este clamor de esta mujer, de esta pobre mujer que estaba recibiendo una sentencia injusta, ¿no? Al pedir, oye, hazme justicia de mi adversario, es porque algo no estaba sucediendo conforme a la justicia, ¿verdad? A lo que ella esperaba. Y ahorita vamos a ver qué es. Entonces, vemos que el Señor Jesús usa una de las posiciones más desafortunadas de esa época, la de las viudas, ¿verdad? Porque en esa época, créanme, una mujer quedara viuda era en verdad una gran desgracia. No nada más el dolor de perder a su marido, a su esposo, ¿no? Al ser que amaba, sino la protección, el cuidado de un varón. Porque en esa época, no hombre, apenas se enteraban de que una mujer quedaba viuda y veían a ver de qué manera iban y la despojaban de sus, a ver qué le podían quitar. Triste, pero así sucedía. Ya no hay varón, ¿no? Entonces llegaban y a querer despojarla y quitarle, ¿sí?
No había un varón que cuidara sus intereses y se aprovechaban de esa situación y la despojaban de sus pertenencias. Triste, pero así era. Por eso el Señor Jesús hace mucho énfasis en la palabra de cuidar a las ¿qué? A las viudas y a los huérfanos, ¿verdad? Viudas y huérfanos eran dos posiciones que quedaban en una desventaja, ¿sí? Desvalidos. ¿Por qué? ¿Qué representaba un huérfano? Pues que no tenía papá o mamá, ¿verdad? ¿Y quién cuidaba a ese niño? No había quien los cuidara. Y el Señor por eso hace énfasis en cuidar a huérfanos. Y lo mismo la viuda. Si no había un varón, ya no había quien la defendiera de todos los rapaces que iban a ir a quitarle y a despojarle sus pertenencias, ¿verdad? Incluso vemos la importancia de las viudas porque el Señor Jesús usa viudas en otros pasajes, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la viuda de Naín, ¿se acuerdan? O sea, hay muchos donde protagonizan viudas, ¿no? Vamos a ver más adelante la viuda pobre, ¿no? También, que da las dos blancas, ¿no? Entonces el Señor tiene un cuidado especial por las viudas. El Señor tiene un cuidado especial por viudas y huérfanos. Y sabemos que además Pablo en las cartas más adelante pastorales va a seguir ahondando, ¿verdad? Del cuidado hacia las viudas y hacia los huérfanos. ¿Ok? Vemos aquí, en este clamor de la viuda, ¿no? Que está diciendo, hazme justicia, esa falta de protección que ella estaba viviendo, ¿no? Acudiendo al juez porque era la única instancia donde ella podía recibir algo que sí, si un juez ya decía, esto es de ella y no lo tocan, bueno, ya por lo menos encontraba protección. Pero si un juez decía, no, no me interesa tu caso, ¿no? O juzgaba en contra y a favor del otro, imagínense, quedaba todavía más desprotegida ya, sin ninguna posibilidad, ¿no? De tener un sustento, ¿sí? Al enfrentarse con el juez injusto, vemos que se encuentra con la negativa de este hombre de hacerle justicia de su adversario, ¿sí? No menciona específicamente cuál era la situación, pero la podemos imaginar, ¿no? Tomando el contexto histórico que les menciono, pues que seguramente se estaba aprovechando de la situación de ella, ¿no? De ser viuda, ¿sí? Y estaba buscando despojarla de su única forma de sostenerse. Y vemos que podemos intuir aquí que ya llevaba tiempo sin hacerle justicia, porque dice el 4, vamos al 4a, fíjense, el siguiente versículo dice, y él no quiso, ella le pedía, hazme justicia de mi adversario, dice, y él no quiso por algún tiempo. O sea, ya llevaba, yo creo, ella como cuando nos toca ir a hacer trámites, ¿verdad? ¿Cuántos no nos ha tocado ir? Yo me acuerdo cuando tuve que hacer la pensión de mi papi, que cuando falleció para ayudar a mi mamá, no, hombre, me traían de un lado a otro del IMSS. No, ahora venga tal día. No, ahora le faltó un punto, una coma a su documento. Ahora cámbielo, ahora tráigame. Y así, ¿verdad? Y pasan meses para lograr un trámite, ¿verdad? Lo sabemos y bueno, tenemos aquí a nuestras hermanas que han padecido eso, ¿verdad? En la viudez que hay que hacer muchos trámites. Parece ser que como si no quisieran, ¿no? Así, como si el juez injusto no quisiera que recibiera la viuda lo suyo, cuando es algo que es de ella, es ganado, es un derecho, ¿verdad? Porque lo trabajó el esposo, ¿no? Y es de la viuda, no es de nadie más. Pero así pasa, desafortunadamente, ¿verdad? Entonces vemos aquí que ella ya llevaba cargando con esta situación ya por un buen tiempo padeciendo, ¿verdad? Y vemos que ella seguía insistiendo y no desmayaba, sino que seguramente cada que tenía oportunidad y que iba y lo buscaba, ¿verdad? Iba a buscarlo, iba y otra vez ahí se presentaba delante de este juez. No claudicaba, no desmayó, no dijo, no, ya ni modo, ¿no? Pues ya, que me quiten todo, a ver qué hago, a mendigar. No, dijo, no, eso es mío, quiero justicia, era lo que clamaba, ¿verdad? Justicia sobre mi adversario, el que me está quitando lo que es mío. Y el 4b, ¿por qué podemos ver que ella iba cada rato y era tan insistente? Por lo que nos dice el 4b, ¿no? El mismo 4 dice, pero después de esto, dijo dentro de sí, ¿quién? El juez, aunque ni temo a Dios,
ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, hijo, yo creo que la veía ya está en la sopa, ¿verdad? He dicho, no, ya, va a seguir viniendo. No se cansa esta mujer. No se cansa, insiste. Me va a acabar la paciencia, ¿no? ¿Sabe? Entonces, y le dice, me es molesta, ¿no? Yo creo que veía y decía, ay, ahí viene, ¿no? A mí me ha pasado, se los puedo asegurar, yo también hago trámites y con el gobierno, que son los que tienen las autoridades, ¿verdad? Y ya vas y ya te ven así como de, ay, ahí viene otra vez, ¿no? Pero pues tú vienes a ejercer tus derechos, ¿no? A buscar un trámite, una solución. Y si ellos te dicen, venga después, pues tú vas, ¿verdad? Y vas a estar ahí hasta que te lo den, ¿no? Así. Entonces, pero sí, a veces ya ves como que te ven como de, ay, ahí viene otra vez. Pues sí, no me puedo detener, ¿no? En mi caso, pues es para mis clientes, ¿no? Tengo que hacer lo que me corresponde, es mi trabajo, tengo que estar. Imagínense el caso de la viuda, era su sustento, era de donde ella iba a seguir asegurando su vida. Entonces, tenía que estar ahí la viuda, ¿no? No es que fuera necia, es que era insistente en justicia. ¿Y qué clamaba? Justicia, ¿verdad? No estaba clamando otra cosa. Ella decía justicia sobre mi adversario, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede aquí cuando vemos cómo reacciona el juez? Sucede lo que parecía improbable, ¿verdad? Imposible. Porque al ser un juez que aplicaba la justicia sin temor de Dios y que no le hacía lo que le placía y no tenía temor de nadie, o sea, que nadie le llamaba la atención, ¿no? No tenía temor de hombre, o sea que ni de algún gobernador, ¿verdad? Ni de algún emperador, él tenía la libertad, seguro era compadre, ¿verdad? De Herodes o del César, algo, ¿no? Lo puso ahí y pues, él decía, aunque me vayan y me acusen, a mí no me interesa, yo no tengo temor de hombre. Pues si no tenía temor de Dios, menos de cualquier hombre, ¿verdad? ¿Ok? Pero ¿qué sucede? La insistencia finalmente, esa insistencia de la viuda logró que un día este hombre injusto le hiciera justicia. Le hiciera justicia y dijera, ya, voy a hacerlo, ¿no? Voy a hacer lo que quiere, lo que pide, porque si no, no me va a dejar en paz, ¿eh? Va a acabar con mi paciencia. Sea como sea lo que haya pasado en su mente de este hombre, pero lo hizo. ¿Se dan cuenta? Lo hizo. No fue por su conciencia, por supuesto, ¿verdad? Que lo hubiera redarguido, se haya sentido mal, ¿no? Dice que lo hizo porque ya no aguantaba, porque era molesta, ¿verdad? Porque este hombre no tenía en cuenta a Dios, no era temeroso de Dios, ¿no? No le importaba, ¿no? Ni tenía respeto por nadie. Entonces, seguramente, y lo dice claro, ¿verdad? Lo hago porque me va a agotar la paciencia, no porque hubiera sido consciente de que estaba haciendo mal o porque quisiera hacerle bien a la viuda, porque se molestó, porque ya no aguantaba. Aquí, amados, el Señor nos muestra precisamente la importancia de no claudicar, de no desmayar, de no darnos por vencidos en la oración, ¿no? Aquí está nuestra enseñanza, ¿sí? La importancia de orar siempre y no desmayar. Eso nos muestra el Señor y es lo que nos dice Lucas al principio, ¿verdad? Les va a emitir una parábola sobre la importancia de orar siempre y no desmayar. Y ahí lo vemos con la viuda. Así nosotros debemos de estar orando constantemente a nuestro Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar de que oremos y no veamos respuesta, porque muchas veces así pasa, ¿no? Estamos orando por algo y ya llevamos tiempo y no pareciera, ¿no? Yo he encontrado quien me ha dicho, es que parece que Dios no me escucha. Parece que Dios no me escucha. No, sí escucha. El Señor escucha, pero es en su tiempo. Es en el tiempo que Él define cuando va a suceder. Pero no por eso vamos a decir, pues ya no voy a orar, ¿no? Porque pues el Señor no quiere. No, el Señor quiere que sigamos orando, nos mantengamos orando precisamente para no desmayar. Oremos hasta que tengamos esa pronta respuesta que Él va a dar. Pronto la va a dar. ¿Cuándo? En el momento que Él decida.
pero sigamos orando y no desmayemos. Aunque nos pueda parecer tardanza, hermanos, debemos mantenernos firmes en la oración, no caer en ningún desánimo, no desmayar. Pastor, pero ya llevo orando por mis hijos, ¿no? Varios años y no veo que se rindan ante los pies del Señor. No te preocupes, sigue orando como esa viuda. El Señor va a responder, pronto responderá, ¿sí? Así como la viuda recibió la justicia por la que clamaba, en cualquier momento recibiremos la respuesta del Señor a nuestro clamor. Señor, pero no se me quita este dolor de cabeza. Ya llevo semanas, ya llevo médicos, Sigue orando. No te desesperes, no te desanimes. El Señor va a dar una respuesta. Vendrá en cualquier momento una salida. Quizá no fueron esos 5 médicos, pero el sexto quizá dice, ya sé qué es, ya sé qué es lo que tienes, ¿no? El Señor se lo va a revelar. ¿Por qué tantos, Señor? ¿Por qué tanto dinero gastado? ¿Por qué tantos médicos? Porque era para que llegaras a este momento. ¿Recuerdan la mujer con flujo de sangre? 12 años llevaba con un flujo de sangre que no paraba. Había gastado, dice, todo su dinero en médicos, ¿no? Y un día llegó, vio pasar al Señor Jesucristo y con tocar su manto le costaba trabajo, porque imagínate las multitudes, y ella dijo, con que alcance a tocar su manto, Él me puede salvar, puedo ser sanada. Y dicho y hecho, ¿verdad? El Señor sintió que había salido poder de Él y dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, ¿qué? Señor, todos te tocan, ¿no? Todos están apretando. O sea, ¿qué pregunta, no? ¿Cómo vamos a saber quién te tocó? Todos te tocan, no. Alguien me tocó diferente. Ha salido poder de mí. Sintió que alguien con mucha fe había alcanzado a tocar su manto. Y esta mujer apenada, ¿recuerdan? Ya lo habíamos predicado. Apenada, sintiendo que el Señor se había molestado, porque una mujer con flujo de sangre era considerada inmunda. Y alguien que la tocara, tuviera contacto con ella, era inmundo y tenía que separarse por un tiempo, ¿verdad? Para limpiarse. Haber dicho, hijo, ya lo metí en aprietos, ¿verdad? Con tantas ocupaciones a este señor. Y ahora ya lo hice inmundo. Y no, Señor Jesús quería ver esa fe. ¿Quién había sido? Ya sabía, por supuesto, ¿verdad? Por eso hizo esa pregunta. Y le dice, hija, vete. Tu fe te ha salvado, ¿verdad? No nada más sanado, tu fe te ha salvado. Esa fe que tuviste fue una fe salvífica. El flujo se detuvo de inmediato, pero también fue salva. Tenía abierto el reino de Dios. El Señor puede permitir, imagínense, 12 años, puede permitir quizá una vida completa en alguna aflicción. Pero el Señor lo está usando y en el momento preciso lo va a usar precisamente para salvarnos, para contribuir a nuestra salvación. Entonces, nosotros, amados, no debemos de claudicar. Recibiremos la respuesta del Señor a nuestro clamor. No dejes de clamar, no dejes de orar, no dejes de estar de rodillas delante de Él, pidiéndole, así como la viuda, ¿no? Delante y otra vez, ¿no? Que diga el Señor, ya está otra vez Marco ahí yo, hincado nuevamente orando, ¿no? Ahí está otra vez Moni pidiéndome, ahí está otra vez la hermana Andrea, ¿no? Ahí está. Cada uno de nosotros debemos de estar así, a los pies del Señor, pidiendo y clamando, ¿sí? Por cualquier necesidad del Señor, se complace de escucharnos, de escuchar nuestras necesidades, aunque creamos que alguna no es importante para nosotros, para Él sí, ¿verdad? Bueno, que nosotros digamos, a lo mejor el Señor no, pues pedirle esto al Señor como que quizá no, al Señor le interesa hasta la petición más pequeña, amados, hasta la petición más pequeña, Él la va a escuchar. No claudiquemos. ¿Lo creen? ¿Quién cree esto? ¿Quién le cree al Señor
que va a responder. Él va a responder. Esto es lo que nos dice en su bendita palabra y lo dice, sabemos, muchísimas veces, ¿verdad? Que oremos y nos mantengamos orando. La semana que pasó, esta semana, precisamente les compartí Marcos 11:24, ¿no? Que decía, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí? Tenemos que orar así, creyendo que en algún momento el Señor va a responder y lo recibiremos. Dice, os vendrá. ¿Sí? A pesar de que haya pasado mucho tiempo, el Señor va a responder nuestra oración. Cuando vimos, por ejemplo, que Jesús nos enseñó a orar, ¿verdad? Cuando le dicen los discípulos, Señor, enséñanos a orar, el Señor también les refiere, vamos, por ejemplo, Mateo 7:11, fíjense, ahí está, Mateo 7:11, dice, pues si vosotros, ¿recuerdan? Les dice, siendo malos, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Mm? El Señor está haciendo aquí una promesa, ¿verdad? Diciendo, oigan, si ustedes mismos, así como ese juez injusto, ¿verdad? Al final terminan haciendo algo bueno para alguien, ustedes que son malos y le dan cosas a sus hijos, cuánto más el Padre, ¿verdad? Que está en los cielos, dará lo que pidan. Pablo, ¿no? ¿Cuántas veces Pablo en sus epístolas a las iglesias les dice, manténganse en oración, ¿no? A los tesalonicenses, Tesalonicenses 5:17, ¿no? ¿Qué les dice? Orad sin cesar. Orad sin cesar. O sea, no dejen de orar. Todo tiempo, en todo momento. A los Romanos 12:12 les dice, gozaos en la esperanza. Sí, sufridos en la tribulación. No lo niega el Señor, ¿verdad? Sufridos, sé que están en tribulación y van a pasar por tribulación, pero constantes en la oración. No dejen de orar, aún sufriendo, aún en tribulación, no dejen de orar. Efesios, a la iglesia de Éfeso le dice 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando, o sea, no se duerman, no se desmayen, despiertos, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Con toda perseverancia, ¿no? Como la perseverancia de la viuda, ¿no? Y velando en ello. Seguramente ella también no dormía, porque nos ha pasado, ¿no? Lo hemos vivido. A veces hay problemas en los que no dormimos porque estamos pensando qué va a suceder, ¿no? ¿Qué va a suceder mañana? Imagínensela a ella. ¿Y mañana qué voy a comer, no? Si me quitan todo lo que tengo, lo que me había dejado mi esposo, ¿qué va a suceder? Y yo creo que no dormía y velaba y estaba pidiéndole seguramente a Dios, ¿no? Y al día siguiente estaba delante nuevamente del juez, así, velando, perseverando como esta mujer. Y dice el Señor, ¿no? Esperando a que el Señor responda, ¿no? Nuestra súplica por todos los santos. Dice, perseveremos, supliquemos y así debemos de mantenernos, esperando a que Él responda. Y nuestra súplica dice que por todos los santos también, ¿no? No solo pidamos por nosotros, sino por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues nuestros hermanos, los que hemos sido escogidos. Recordemos que la palabra santo significa apartados, ¿verdad? Los escogidos por el Señor somos nosotros, ¿ok? A los colosenses, ¿qué les dice? Les pide que perseveren en la oración. Les dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ah, o sea que también aparte de suplicar, ¿debo de agradecer? Sí, amado. Oye, pero ¿cómo agradezco la enfermedad? ¿Cómo agradezco? Agradécela, porque el Señor tiene una razón y un propósito aún ahí en la aflicción. Señor, gracias. Yo siento, alguna vez, ahora que he estado padeciendo, ustedes lo saben, de esos dolores y todo, le dije a un médico, le digo, pero gracias a Dios que estoy pasando por esto.
me vio con cara de raro, así como diciendo, yo creo que este necesita psiquiatra. Haber dicho, no, ¿cómo que gracias por, no? Sí, digo, porque Dios, yo sé que Dios tiene eh, un propósito en esto. Y le compartí al médico, ¿no? Le compartí del Señor. Se enojó mucho. Era un médico, hijo, muy idólatra. Pero bueno, yo le dije, bueno, yo le comparto lo que, ¿no? El Señor puso en mí, porque usted seguramente, no, yo tengo el don de sanar y el Señor a mí me lo dio y no sé qué, ¿no? Bueno, pues sí, pero lo que yo le quiero compartir es lo que el Señor quiere de usted y precisamente que le dé la gloria a Él, porque tenía unos niños Dios puestos, vestidos de médicos, ¿sí? Y yo nomás veía y decía, híjole, no, Señor, a este hombre ya vi por qué me trajiste, no me va a sanar. Vine para hablarle, ¿no? De que no debe poner su confianza en imágenes, en cosas, ¿verdad? Porque pues él decía que pues le ayudaban, ¿no? Dije, no, pues no. Entonces, el Señor tiene un propósito aún en la enfermedad. Nos lleva precisamente siempre y va juntándonos, ¿verdad? Va llevándonos a cada uno a los propósitos que Él tiene. Propósitos que, por supuesto, son eternos, ¿ok? A los filipenses les dice que no se afanen, ¿no? Porque no, y para que no desmayen antes de tiempo, ¿no? Y les dice también que agradezcan. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y otra vez con acción de gracias. Señor, gracias por la situación. Señor, gracias por la aflicción. Gracias por la prueba. Porque una vez que vea cómo respondes, así como vio la viuda, imagínense cómo ha de haber salido brincando y diciendo gracias, ¿verdad? Se hizo justicia, así nosotros, nuestra fe va a crecer más. Durante el tiempo que el Señor nos mantiene ahí, en la aflicción, ¿qué creen? Está obrando nuestra fe, está obrando en nuestro corazón, está produciendo paciencia y nuestra fe va a crecer. Porque vimos tan difícil la situación, pero vimos tan grande el milagro y la respuesta del Señor que termina un corazón agradecido, ¿verdad? En acción de gracias, diciendo gracias, Señor, porque contestaste. Gracias porque parecía improbable, pero tú lo hiciste. Tú hiciste posible lo imposible. Amén. Y lo comentaba, vemos muchas veces, les estaba diciendo, todos estos versículos que vemos, el Señor habla de la importancia de la oración, ¿verdad? En toda la palabra podemos encontrar esa importancia y en cada una que creen hay una promesa del Padre de escucharla y hacernos justicia en nuestras necesidades, ¿verdad? Lo comentábamos ayer, ¿verdad, Rebeca? Te decía al comentarte sobre mi conversión, ¿no? Personal, le decía que el versículo que me capturó después, ya que conocí esto, fue Jeremías 33:3, ¿no? Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? El Señor promete escuchar nuestro clamor y responder. Y de ahí enseñarnos, mostrarnos sus grandezas, ¿no? Cosas grandes y ocultas. Así como la viuda a lo mejor pensó que nunca iba a tener respuesta y vio respuesta, se maravilló con eso en un juez injusto que seguro tenía una fama, una infamia más bien, ¿verdad? De que no respondía, que hacía puras injusticias, lo vio y lo vio transformarse. Así, ¿cuántas veces nosotros no lo hemos visto? Y les diría, y lo seguiremos viendo si nos mantenemos perseverando en la oración. Amén. Y esto nos lleva a otra reflexión que dice, amados, yo les diría, el Señor responderá. Pero te pregunto, ¿en verdad lo creemos? Debemos creer que Él responderá. Mantenernos así, creyendo en todo momento con fe, en que Él lo va a hacer. En cualquier situación, amados, que estemos pasando, el Señor hará justicia a sus escogidos.
El Señor Jesucristo mismo lo deja ver en esta enseñanza. Fíjense, Él mismo lo dice, que Él va a hacer justicia a sus escogidos, que Él tiene cuidado de ellos. Fíjense, continuemos con la parábola. Regresemos ya a los últimos 3 versículos, 6, 7 y 8. Dice, y el Señor dijo, perdón, el Señor les dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Se dan cuenta? El Señor mismo lo está diciendo. Si el juez injusto lo hizo, amados, así es lo que les está diciendo, ¿ah? Escuchen lo que dijo el juez injusto. Y si el mismo juez injusto lo hizo, ¿cuánto más el Señor, verdad? ¿Acaso no el Señor le dará justicia a sus escogidos que claman de día y noche? Si ese mismo hombre injusto, ¿no? Impío lo hizo, ¿cuánto más el Señor que es justo y perfecto? Bien, os digo que pronto hará justicia, les dice. Esta palabra de nuestro Señor nos debe de llenar de ánimo. Vemos que el Señor le hizo, ¿no? Justicia y la reivindicó a la viuda delante de su adversario. ¿Acaso Dios no hará justicia con sus escogidos? Así como lo hizo, ¿lo hará? ¿Y qué crees? No solo le hizo justicia, sino que como te decía ahorita, la reivindicó frente a su adversario. Y ahora lo vamos a ver, fíjate. Esta palabra que te digo de reivindicar, de que fue más allá de hacer justicia, la saco porque la palabra en el original griego tiene un sentido más profundo. Recordemos que muchas veces las traducciones pues tienen que llevar la palabra que se acopla a nuestro idioma, ¿no? Pero cuando estudias en el original como fue escrito en el griego, te das cuenta que tiene distintos significados. La que usó el autor, y no digo que esté mal, ¿no? Cipriano de Valera y la revisión de Casiodoro de Reina, que es la que más usamos, Reina Valera, pues él encontró que la palabra era justicia, ¿no? Pero fíjate, yo te quiero mostrar. En el diccionario Strongs, que viene en griego, perdón que se los haya puesto en inglés, pero es que la aplicación que tengo me sale en inglés y ya no me dio tiempo. Ayer estaba ya en la noche y no lo traduje, pero se los voy a explicar. Lo que quería era que vieran la palabra. Enfóquense en la palabra que dice ekdikeson, ekdikeson, ¿ok? Esa es la palabra que está utilizando cuando le dice en el versículo 3, hazme justicia sobre mi adversario. No está utilizando una palabra que sea solamente justicia, está utilizando ekdikeson, que en la versión King James, que equivaldría a la Reina Valera, dice avenge. Avenge, que significa venganza. Lo que le está pidiendo es, hazme venganza contra mi adversario, ¿sí? No solamente justicia. ¿Y por qué tiene sentido esto? ¿Sí? Véngame de mi adversario, porque precisamente ya había dado él anteriormente un veredicto, ¿no? Y seguramente este hombre, pues ya el adversario debió haber hecho con ella, pues lo que quiso, ¿no? Despojarla y todo. O sea, lo que te estoy pidiendo ahora, no, porque justicia ya no hizo, ya había hecho injusticia este hombre, ¿no? Ya había dictado un veredicto. Ahora ella seguía pidiendo y está pidiendo ahora reivindicación de lo que le hicieron, venganza, ¿sí? Esta es la palabra, ¿sí? Ekdikeson es venganza. Pidió venganza sobre su adversario. Estaba clamando por venganza. Y me dirán, pastor, pero la venganza es mala, ¿no? ¿La venganza es mala? ¿Ustedes qué opinan?
Depende mucho, claro. ¿La venganza está mal? En nosotros. El Señor nos manda a nosotros no tomar la venganza, nosotros, ¿verdad? Pero en sí la venganza no es mala. La Biblia no lo dice. Al contrario, el Señor dice que de Él es la venganza. No que la hagan ustedes, yo la haré por ustedes, dice el Señor, ¿no? Mía es la venganza. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Ustedes entréguenlos y el que va a vengar soy yo, ¿no? A la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, ¿no? Yo pagaré, dice el Señor. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? El Señor les estaba diciendo, pues no se preocupen por lo que les harán, si les harán injusticia, de que los vituperarán. Eso le estaba diciendo allá a sus discípulos, ¿sí? Que los juzgarán injustamente, sí. Y en el caso de los discípulos, incluso, ¿qué iba a pasar? Los iban hasta matar, ¿no? Pero no se preocupen, dejen todo y dejen lugar a la ira de Dios. Yo los voy a vengar. Llegaré en ese día y yo vengaré, ¿sí? Y nos lleva a esta última reflexión. El Señor tiene cuidado de sus escogidos. Es lo que le está diciendo. El 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Y yo les diría, ¿no los vengará? A pesar de que ya los hayan tribulado, a pesar de que ya haya habido injusticia, a pesar de que ya padecieron, no se preocupen. El Señor tiene cuidado de sus escogidos, ¿sí? A los que claman a Él de día y de noche. ¿Se tardará en responderles? Les dice. No. Os digo que pronto se les hará justicia. El Señor hará venganza, amados. Y vuelvo a lo mismo, ¿eh? A veces pensamos que la venganza es mala. Sí, la venganza en mano de los hombres es malísima. Es más, yo te diría, te va a llevar a cometer pecados peores, ¿no? Un hombre con una ira desmedida que quiere vengarse de otro lo puede hasta matar. Pero la venganza no es en sí mala. La venganza en nuestras manos se vuelve mala. La venganza en manos de Dios se vuelve justicia perfecta, que caerá y sí, afligirá a los que nos hayan dañado, ¿no? A los que hayan hecho la injusticia. El Señor pagará conforme Él sepa, ¿no? Conforme Él sabe que debe de ser. ¿Sale? Si tú has estado, amado, clamando día y noche, no te desesperes, porque no tardará el Señor en responderte. Os digo que pronto les hará justicia, así como lo dice el Señor. Espéralo, amado. Lo que estés esperando, cualquier anhelo de tu corazón, lo que estés orando, lo que te esté doliendo, lo que estés padeciendo en tu trabajo, en tu vida, en el día a día, en tu matrimonio, en, en cada situación, confía en el Señor, porque Él dice, pronto les hará justicia. El 8b dice, y termina así el Señor redondeando, ¿sí? No dejemos de orar, no claudiquemos, pero enfoquémonos en dónde está nuestra verdadera justicia, en las cosas eternas. Por eso el Señor termina en el 8b diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y yo te digo en esta reflexión, el reino vendrá. Debemos mantenernos firmes en la fe, esperando cuando venga ese reino, para que cuando venga el Señor haya fe. ¿Ustedes creen que el Señor hallará fe en la tierra cuando venga? Amén. Eso es. La respuesta es sí. Sí, Señor. Hallarás fe. Hallarás a tus escogidos con fe. Muchos no tendrán fe y lo sabemos, ¿verdad? Muchos
Los que han desechado al Señor y que lo seguirán desechando no tendrán fe. Y ahí vendrá la ira de Dios, ¿verdad? Les está volviendo a recordar lo que había hablado, la venida. Y no se lo está preguntando a sus escogidos, es una pregunta retórica, él ya lo sabe. Lo está haciendo para llevar a la reflexión a la otra audiencia que estaba, ¿recuerdan? Los fariseos, los que no creían, los que estaban buscando probarle. A ellos les estaba diciendo, seguramente estaba hablando y volteó y les dijo, pero hallará fe, ¿no? Si estaban ellos reunidos acá, hallará fe el Hijo del Hombre, ¿verdad? En la tierra. Pero en nosotros, amados, la respuesta es esa. Como dijo Gaby, sí, Señor, hallarás firmes a tus hijos, orando, sin desmayar. A pesar de lo difícil que se van a poner los últimos tiempos, a pesar de la tribulación que vendrá, hallarás fe. Y estaremos esperándote a ti, a que tú nos reivindiques, a que hagas justicia sobre todo aquello que nos hayan hecho, ¿verdad? Que nos haya vituperado el mundo, que nos haya alejado, que nos hayan perseguido. Llegará ese punto en el que el Señor dirá, ya llegué y haré justicia. Te vengaré. El Señor es el vengador de sus hijos, de sus escogidos. Habrá fe en nosotros, hermanos, porque hemos creído en la promesa del Señor. Los que no lo han hecho Señor de su vida, ellos sí, es a los que se refiere, ¿verdad? Los que no han creído en Él, pues ¿cuál fe? No habrá fe. Aunque digan tener fe, sabemos que muchos dicen, yo sí creo, yo sí sé que Jesús es el Hijo de Dios, pero no lo ha hecho Señor. No es una fe verdadera, ¿verdad? Si no hace su voluntad. Aquellos que con su propia teología, a su propio modo, dicen que adoran a Dios o que creen en Dios, pero no es lo que Dios les manda en su palabra, ¿qué creen? Ese día el Señor no los va a hallar con fe verdadera, porque su fe está supeditada, está modificada a lo que ellos creen, ¿verdad? No, es que yo lo hago conforme a lo que me muestra mi Dios, conforme a lo que muestra su palabra. Obedecemos lo que Él dice, ¿verdad? Eso es hacerlo, Señor. ¿Qué dijo el Señor? No me digáis, Señor, si no hacen lo que les digo, mis mandamientos. Y a muchos vamos a encontrar ahí, va a ser triste. Por eso uno estará en el campo y uno será llevado y otro se quedará. Dos estarán en una cama y uno será llevado y el otro se quedará. Porque aunque sean esposos, lo vimos con Lot, ¿verdad? Con la esposa de Lot. Un hombre piadoso que obedeció al Señor, pero la esposa no quiso obedecer al Señor. Tenía sus propias ideas. O sea, yo vivo como yo creo, ¿no? Todo mundo tiene una teología personal. Todo mundo se hace una manera de pensar. Eso es lo que debemos desechar. Debemos de hacer lo que nos dice su palabra. Aunque no nos parezca, aunque nuestra carne diga no, aunque nuestra inteligencia diga no, a mí el Señor me muestra algo diferente. No, hagámoslo, Señor, en nuestras vidas y confesémoslo delante de los hombres para que Él nos justifique y Él nos confiese delante del Padre, ¿verdad? Que está en los cielos y nos dé acceso al Padre amados. Si tú ya lo has hecho, Señor, de tu vida, estás viviendo para Él, obedeces, eres su siervo y su discípulo, gloria a Dios. Estarás dentro de aquellos que recibirán justicia. Si no lo has hecho o todavía te sigues rigiendo por tus propias teologías, tus propias ideas o por las tradiciones, ¿no?, que nos han enseñado, en este momento yo te invito a que lo hagas Señor de tu vida, para que ese día en el que venga el Señor, en que regrese su reino y venga la ira venidera, seas considerado dentro de los escogidos de Dios y no dentro de los hijos de desobediencia sobre los que sí caerá la ira de Dios, ¿verdad?
Si quieres hacerlo hoy, si has entendido este mensaje, hoy lo puedes hacer. Solo es pedirle al Señor y decirle, Señor, yo creo en ti. Quiero que perdones todo aquello que haya hecho en contra de ti, de tu palabra. Todo lo que pude incluso haber practicado sin saber, ¿verdad? Porque me hice un Dios personal o porque así me lo enseñaron. Hoy le puedes decir, Señor, quiero caminar contigo. Señor, quiero hacerte Señor de mi vida y mi único y suficiente Salvador. Pidiéndoselo a Él en oración. Él es juez y justo. ¿Qué dijo? Oren, ¿verdad? La oración es ese medio de gracia que nos da para volver a conectarnos con Él, para estar nuevamente en el camino que Él quiere, el camino al Padre, que es el que abre Él. ¿Sí? Vamos a orar. Acompáñame a orar por esto.